Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting del lunes 26 de noviembre. Por favor, como siempre, si me podéis confirmar que el audio del vídeo es correcto. Perfecto, muy bien. Pues como siempre vamos a comenzar con el barrido sobre los principales selectivos europeos. Bueno, como habéis podido ver de manera generalizada, tenemos una apertura alcista en los mercados de renta variable. Si lo analizamos, bueno, creo que sobre todo en el caso de Italia, fijaros, ¿no? Donde estamos teniendo los repuntes más notables del 3%. Tenemos España un 1,7 arriba, el Eurostoxx un 1,5, Francia un 1,47. Tenemos también Reino Unido, Alemania por encima del 1%. Por lo tanto, en este caso, bueno, pues sobre todo lo más importante es que, bueno, seamos conscientes de que continuamos, ¿no?, con jornadas de volatilidad bastante elevada. Fijaros, ¿no?, lo que comentábamos la semana pasada, estábamos hablando de posibles ataques a la zona de los 11.500. No fueron así, sino que vimos correcciones, vueltas al rango de los 11.000. Bueno, nos hemos mantenido, digamos, en algún momento puntual hemos llegado a perder, ¿no?, esa parte, ese tramo más bajo del canal alcista. Y sobre todo para las próximas jornadas, lo que podamos ver dentro un poco también de la incertidumbre que acepta los mercados de renta variable, posicionarnos en este caso con objetivos largos, ¿no? Objetivos de generar plusvalías en relación sobre todo pues a lo que comentábamos semanas atrás, ¿no? Buscar atacar las zonas más intermedias de ese canal, que bueno, veíamos máximos en los 13.400 y los mínimos en torno a los 11.100 puntos a todo lo máximo, ¿de acuerdo? Por tanto, para la jornada de hoy utilizamos un time frame más reducido. Fijaros, no hemos tenido ese gap alcista bastante notable. Lo sensato, bueno, pues un primer acercamiento a los 11.500 puntos sería lo más relevante, ¿de acuerdo? Es probable que tras esos fuertes gaps que hemos visto en la apertura veamos alguna ligera corrección o pérdida, en este caso, de plusvalías a lo largo de la sesión. Sería bastante sensato. No creo que se diera la situación de tener de llegar a cerrar ese gap de manera inversa, ¿no? Sino que, bueno, lo que veamos sea una continuación en la tendencia que llevamos desde las primeras horas de negociación. Por tanto, fijaros, ¿no?, dentro de esta tendencia de corto plazo, de esta formación bajista que vemos, que está arrastrando en términos generales no tanto la renta variable europea como la americana, lo sensato sería buscar puntos de ataque en torno a los 11.500 puntos, ¿de acuerdo? Los que planteéis en este caso posiciones cortas, yo desde mi punto de vista lo veo con, en este caso, estrategias un tanto más dinámicas, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de ver vuelta otra vez al rango de los 11.000 puntos a todo lo mínimo, 11.050 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que podemos barajar? Pues fijaros, dos opciones. O nos planteamos largos con objetivo los 11.500, hablaremos de un diferencial de 180 puntos aproximadamente, o plantearnos cortos hacia los 11.000. Ahora mismo, determinar cuál puede ser el movimiento de los dos es bastante complicado. Si nos ceñimos en el apartado macro, vamos a tener una jornada bastante completa y una semana bastante completa. De salir bien los resultados, veríamos mucho más sensato el acercamiento a los 11.500, incluso la ruptura de ese rango, ¿de acuerdo? Por el contrario, si valoramos que tanto a nivel de hoy, que vamos a conocer el dato de IFO en cuestión de media hora aproximadamente, un dato muy relevante, que vamos a estar viendo también qué pasa con el Brexit, qué pasa con Italia. Vemos que hay una continuidad en la negatividad del mercado, ¿no?, en la imposibilidad de llegar a acuerdos. Podríamos ver otra vez vueltas a la zona de los 11.100. Yo creo que la probabilidad es menor. Creo que en este caso es más sensato ver ataques a la zona de 11.500 en un primer momento, ¿no? 11.700, 11.800 en un segundo momento, pero sobre todo coincidiendo con el retesteo, ¿no?, en el rango de los 11.500, 11.650, que es donde más hemos visto los ataques, ¿no?, en las últimas jornadas. Por tanto, hablaríamos de, a nivel, como he comentado, ¿no?, trabajar posiciones largas, un objetivo de unos 120 puntos, y en este caso, pues una vuelta, si perdiésemos el rango de los 11.200, lo mismo, ¿no? Estaría abandonar la posición lo más sensato. Podríamos
En este caso, pues trabajamos una estrategia prácticamente de 1 a 1, ¿no? Unos 120 de pérdida, 120 de plusvalía. Para los que os planteáis trabajar cortos, lo contrario, ¿de acuerdo? El objetivo sería los 11.000, prácticamente 11.050 puntos. Estaríamos hablando de un beneficio bastante más sensato, prácticamente pues casi 300 puntos no llegaría. Por contra de una corrección, en este caso de un stop loss de, como hemos comentado, pues unos 120 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? Por tanto, ya están las dos opciones. La clave del desarrollo la vamos a ver en resultados tanto macro como a nivel ya político y económico que conozcamos a lo largo de estas jornadas. Yo abogo más por las posiciones largas. Si, bueno, vemos también en este caso en el resto de selectivos, vamos a verlo también en España, Francia, bueno, pues el comportamiento, como veis, es bastante similar, ¿no? Las aperturas en este caso son bastante generalizadas en Europa. Fijaros, tenemos el IBEX en los 9.000 puntos. Y bueno, en este caso lo mismo. Buscamos atacar ese tramo más alto de este canal bajista de una formación de más de medio plazo, en torno a los 9.300. Punto relevante, los 9.240 aproximadamente, ¿no? Es una zona donde hemos hecho ese último retesteo. También es una figura, ¿no?, que se ha comportado como un suelo en, fijaros, ¿no?, principios de 2017. Y bueno, está siendo un punto clave también a la hora de ver posibles rupturas. En cualquier caso, lo mismo. Si hay un buen sentimiento del mercado, veríamos vueltas hacia los 9.200. Si hay un sentimiento negativo, en este caso a nivel de tanto de datos como de noticias, ver vueltas a la zona de los 8.600 no podríamos descartarlo del todo. Esta semana hemos llegado a corregir hasta los 8.800. Perder esos niveles sería bastante improbable, pero no podemos descartarlo, ¿de acuerdo? Por tanto, en cualquier caso, trabajar posiciones largas, hablaríamos de un diferencial prácticamente de 200 puntos. Por contra, trabajar posiciones cortas, hablaríamos de un diferencial también, en este caso, no llegan, sí, 200 y pico puntos, 230 puntos aproximadamente, ¿de acuerdo? O sea que tenemos ahí estrategias también bastante interesantes, tanto en posiciones largas como en cortas. Lo mismo que en Alemania, veo más optimismo ahora mismo esta semana tras las correcciones, atacar los 9.250 que a corregir hasta los 8.800 prácticamente, ¿de acuerdo? Por tanto, si os planteáis largos, zona buena para colocar stop loss, una pérdida de los 8.900, nos denotaría ya que no es interesante, ¿de acuerdo? Que estamos pudiendo ver otra vez correcciones. Y de manera inversa lo mismo, si perdemos en el rango de los 9.11, estaríamos viendo ese aproximamiento a la zona de resistencia, lo cual nos haría abandonar la operativa. Por tanto, mensaje a nivel europeo, a nivel de posiciones europeas, trabajar tramos largos, ¿de acuerdo? Quizás en Italia, donde haya más incertidumbre, mantenernos un poco al margen. Fijaros en Francia, lo mismo, corregíamos, ¿no? Niveles de soporte, volvemos a ver impulsos, objetivo en este caso los 5.050 puntos, tenemos en torno de 53 puntos de diferencial positivo. Si viéramos cortos, hablaríamos prácticamente de lo mismo, ¿no? Estamos ahora mismo en un punto intermedio dentro de esas formaciones bajistas o esos, digamos, tramos más laterales donde estamos jugando con las zonas de resistencia y soporte de las últimas jornadas. Es más complicado predecir los movimientos, va a haber mucha relevancia, mucha importancia en función de lo que conozcamos esta semana, y lo mismo nos ocurre para Francia, ¿de acuerdo? Reino Unido igual. En el caso de Reino Unido el impulso alcista bastante notable. Empezamos a encontrarnos esta zona de retesteo muy relevante. Objetivo en este caso que podríamos trabajar. Pues fijaros, estaríamos hablando de máximo ataques a los 7.100 puntos. Fijaros, no vemos aquí bastantes zonas críticas donde en este caso pues el selectivo británico está viendo retesteos importantes, ¿no? Hemos estado durante estos últimos meses moviéndonos entre los 7.100 y los 6.880 aproximadamente, ¿de acuerdo? Una zona de retesteo, una zona de congestión bastante notable. Estamos en lo mismo, en el tramo más intermedio, y lo que nos podríamos encontrar ahora sería como máximo un ataque a la zona de los 7.100 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, lo mismo,
vemos unos buenos resultados macro, abogar por posiciones largas. Vemos complicaciones a nivel geopolítico, a nivel de datos macro, podríamos plantearnos incluso los cortos y volver a niveles de retesteo, ¿de acuerdo? Bastante complicado en tramos donde empieza a comportarse de manera lateral la cotización, predecir esos movimientos, ¿de acuerdo? O sea, fijaros que en este caso prácticamente lo que estamos viendo son rangos laterales que no sabemos hasta qué punto se van a mantener en el tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, movernos dentro de estos rangos es bastante complicado. Si viéramos ya rupturas claras de las zonas de soporte o rupturas de las zonas de resistencia, sería bastante más sencillo poder predecir el comportamiento. Y como hemos comentado, fijaros Italia, ¿vale? Parece ser que puede haber una aceptación de los presupuestos que Europa les plantea. Bueno, pues ha sido valorado de manera positiva, está corrigiendo bastante. Sí que es verdad que ha respetado ese suelo de los 18.400 puntos. Y ahora mismo podríamos barajar ataques a los 19.500 a todo lo máximo. Es sensato que sí que veamos algún nivel de corrección en Italia, una vuelta a los 19.000 puntos. 19.000, 19.050 puntos sería bastante factible, ¿de acuerdo? O sea, quizás en este caso es bastante más complejo todavía, porque podemos ver alguna aproximación a los 19.500, pero acompañadas continuamente de rebotes, de correcciones a la zona de los 19.50 a todo lo máximo, ¿de acuerdo? O sea que de todos los selectivos, el italiano por encima del británico va a ser el que más volatilidad tenga y el que ha estado teniendo y va a tener, evidentemente. Y de manera ya más global, si miramos el Eurostoxx, lo mismo, ¿de acuerdo? Estas formaciones que se empiezan a dar esos pequeños rangos laterales, en algunos selectivos son todavía más notables, pues bueno, nos encontramos en los 3.170, objetivo en torno a los 3.210 puntos, posibles zonas de corrección los 3.080 puntos, ¿de acuerdo? Ya hablaríamos de los escenarios mínimos, fijaros que lo más sensato sería incluso aproximarnos a la zona de 3.100 más que a la zona de los 3.050, 3.060, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos encontramos en los tramos intermedios, bastante complicado y lo mismo. Desde mi punto de vista, creo que las referencias macro ya vienen descontadas, ¿no? Que va a haber unas ligeras moderaciones, unos ligeros empeoramientos, ya vienen descontados por el mercado. Falta un poco, sobre todo, conocer pues, el nivel de la cumbre del G20 que tendremos para final de semana, si Reino Unido acepta los presupuestos, también ya de cara a principios de diciembre, qué pasa en la OPEP, pues bueno, hay varios frentes que de comportarse de manera positiva veríamos recuperaciones en términos generales en la renta variable. Si vamos a América, bueno, también estamos viendo en los futuros, en este caso, impulsos alcistas. La semana pasada fue también una semana bastante complicada. Fijaros, ¿no? Tenemos ahí en el caso del Dow Jones en recuperaciones muy lejanas, ¿no? De esos 25.000 puntos en los que nos estábamos moviendo, fijaros, apenas pues prácticamente una semana, ¿no? de esos niveles, correcciones bastante severas, hemos visto la zona de suelo de los 24.000 puntos y lo mismo, objetivo a marcar los 24.000, 25.000 puntos a todo lo máximo. Y por el momento más complicado ver ataques a los 25.400, ¿de acuerdo? Lo comentaba la semana pasada y lo comento esta. Desde mi punto de vista creo que son tanto los 25.000 como los 24.000, incluso de ver correcciones más notables en la renta variable americana. Considero que tiene las mejores oportunidades de entrar dado el comportamiento que hemos visto años atrás. De ver situaciones donde se continúa la volatilidad, donde continúan las correcciones, tendríamos buenos precios de cara al medio plazo. Hablamos de que en el año... En prácticamente la crisis de 2008, lo máximo que aguantó el selectivo estuvieron entre 1 año y medio y a un máximo de 2 años en situación de minusvalía. A partir de ahí se han ido generando plusvalías de manera notable, ¿de acuerdo? Por tanto, desde mi punto de vista hay buenos puntos de entrada con objetivo de máximo simplemente, ¿no? Si trabajamos algo más de corto o medio plazo. Lo mismo vemos en el Standard & Poor's, en el S&P, en ligera recuperación, fuertes correcciones, buenos puntos de entrada, objetivo en este caso más próximo a los 2.700 y en el Nasdaq también bastante castigado, en este caso el componente tecnológico, lo mismo, objetivo primario, los 6.700, objetivo principal, los 6.700 puntos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, desde mi punto de vista, mantener las posiciones largas en Estados Unidos. Los que queréis especular, aprovechar los cortos,
se van a generar oportunidades seguro, vamos a ver futuras correcciones seguro, no va a quedar todo en una recuperación de manera prolongada, sino que veremos correcciones en puntos intermedios, veremos oportunidades, pero ya os digo, yo soy más siempre favorable a trabajar tendencias alcistas que cortoplacistas por lo dinámicas que son, pero evidentemente se van a generar. De hecho, tanto a nivel europeo como americano hay muchas posiciones cortas abiertas, como posiciones más de medio plazo, y no quiere decir en este caso que tengan por qué ser salir mal, sino que yo considero que a niveles o en tendencias donde el objetivo ha sido alcista durante los últimos años, podemos ver correcciones bastante relevantes, incluso invertirse la tendencia, pero en el medio y largo plazo volveremos a ver esa tendencia de fondo, que es la que nos tiene que valer como principal, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción macro, un poquito lo que hemos comentado. Vemos también la agenda macro de la semana y pasamos ya a lo que son las divisas y también las materias primas, las principales materias primas. Puntos de referencia. Tenemos el Brexit. El domingo se materializó, en este caso, bueno, pues las condiciones de ese Brexit blando. Tiene que pasar por el Parlamento británico. Hay buenas expectativas, pero lo mismo. Es muy difícil predecir realmente si va a salir todo adelante y si no, veríamos varias opciones nuevas. Veríamos posible cambio de gobierno de Theresa May, posible convocatoria de elecciones, posible convocatoria de referéndum, posible nuevo resultado de referéndum. O sea que hay varias opciones en el aire, ¿de acuerdo? Por el momento, incluso con España ahí azotando con los acuerdos de Gibraltar, hemos tenido este domingo visto bueno de la Unión Europea, falta que lo confirme Reino Unido. Italia parece que va a ceder ante la presión de la Comunidad Europea para modificar sus presupuestos. Y tenemos también reunión del G20 finales de semana con acercamientos entre Trump y, en este caso, el presidente chino, con el objetivo de que, bueno, pues sobre todo de no dañar más la economía global, que parece ser que empieza a pasar un poco de factura, ¿de acuerdo? También, ojo a las divisas, la libra, sobre todo, si había más incertidumbre en el Brexit, podría ser un foco de atención bastante relevante. Y también por parte del petróleo, que hemos visto recuperaciones relevantes, tras las fuertes caídas de la semana pasada, que ahora lo vamos a ver. Bueno, la OPEP, ante la reducción en la demanda de crudo y el incremento de la producción, pues evidentemente va a tomar medidas, sobre todo de cara a diciembre, en lo que es en los miembros de la OPEP y no OPEP, en la contracción de la misma, lo que comentábamos, llevar el barril en torno a los $80 otra vez, ¿de acuerdo? El calendario económico. Bueno, para la jornada de hoy concretamente, bueno, lo que estábamos comentando, sobre todo tenemos en este caso el índice IFO a las 10 de confianza en empresa de Alemania. Lo mismo, se espera un resultado ligeramente peor que el pasado, pero el mercado ya lo conoce, lo descuenta, así que si hay sorpresa positiva puede ser bastante bueno. Declaraciones de Mario Draghi a las 3 y de Mark Carney, del gobernador del Banco de Inglaterra, a las 7:30, ¿de acuerdo? O sea que va a ser interesante escucharlos. Mañana la confianza de consumidor en Estados Unidos a las 4 y bueno, pues ya en este caso sería lo más relevante. El resto de datos van a pasar un poco más por alto. El miércoles tenemos el PIB trimestral de Estados Unidos 2,5. Se espera un ligero incremento del 3,5 al 3,6 pasaría. Venta de viviendas nuevas con una ligera mejora. Los inventarios de crudo, como siempre. Y en este caso las declaraciones del presidente de la Reserva de la Reserva Federal, Jerome Powell. Y luego ya para el jueves tenemos a Mario Draghi a primera hora, cambio en los cambios del desempleo en Alemania del mes de noviembre, con una ligera, en este caso, mejoría, veremos a ver, ventas de viviendas en Estados Unidos y los actas de la reunión de la Fed. Y luego ya para el viernes, importante, dato de la producción manufacturera de China, el IPC en la zona euro del mes de anual y de noviembre, y en este caso también el PIB de Canadá. Por tanto, una semana bastante cargada de datos, con la reunión del G20, con el Brexit y con Italia en el foco de atención. Tendremos que estar bastante atentos, ¿de acuerdo? Y esto sí que es lo que va a condicionar las recuperaciones o posibles correcciones de los mercados, ¿de acuerdo? El euro-libra, fijaros, se fortalecía el euro, la libra, bueno, pues lo está haciendo un poquito peor.
lo mismo, estamos en ese rango lateral prácticamente entre los 0, prácticamente 89,5 y los 0,87,4. Nos encontramos en ese tramo más alto y dado los movimientos que estamos viendo sería buen momento quizás para posicionarnos cortos de euro libra buscando los tramos más inferiores de los 0,873 aproximadamente, ¿de acuerdo? Sobre todo en un nivel ya más especulativo, cediéndonos a los apartados técnicos de, bueno, pues estamos viendo, fijaros, ¿no? Aparte de las rupturas que ha habido por encima de ese canal, ¿no? Fijaros nos centramos en la formación desde, en este caso, mediados de 2017, bueno, pues fijaros el rango lateral y sería un buen momento para ver cortos hacia los 0,871, ¿de acuerdo? Libra dólar, libra bastante debilitada, ver alguna recuperación. Bueno, si rompemos esta zona esta resistencia que estamos haciendo frente, los 1,281, podríamos ver alguna mejora en la libra. Bueno, atacar los 1,30 tendríamos que estar hablando de un Brexit bastante blando en el cual el mercado, bueno, pues pueda descontar realmente cuál va a ser el resultado para Reino Unido. La verdad que movimientos hacia los 1,30 es, desde mi punto de vista, bastante improbable. Más sensato que la cotización nos quede entre los 1,29 si hay algún fortalecimiento de la libra, incluso perder los 1,26 también sería sensato si el dólar continúa fortaleciéndose. Si vemos en diciembre otra subida más de la Reserva Federal y la libra con incertidumbre. O sea que aquí, en este caso, lo mismo casi, más sensato ver cortos en la libra dólar que posiciones largas, ¿de acuerdo? Y el dólar yen, fijaros, se fortalecía el dólar bastante, corregía de manera notable, vuelve a fortalecerse, cada vez que vemos un poco más de miedo en el mercado, pues ahí lo vemos como en este caso el dólar americano sale más fortalecido. Y aquí lo que barajamos es atacar la zona de los 113,41 o ver vueltas a los 112,83. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar con esa pequeña tendencia alcista de corto plazo. Vamos a trabajar posiciones largas, objetivos más ajustados, sería los 113,55 a todo lo máximo. Y alcanzado estos niveles, ¿no? Donde tenemos estas primeras resistencias y luego vamos a tener, fijaros, vamos a tener una segunda, ¿no? En este caso, del entorno de los 113,41 a los 113,55 aproximadamente, ¿vale? Pues vamos a tener ahí esa zona de resistencia importante. Podemos mantener las posiciones largas hasta ese momento, ajustando bastante el stop. Fijaros como una zona buena sería los 113,14 aproximadamente para colocar nuestros dos lotes. Bueno, aprovechar esa operativa más dinámica. Si queremos trabajar más medio plazo, objetivo, pues fijaros, ¿no? Los niveles que hemos atacado a mediados de noviembre, los 114. ¿Qué podríamos encontrar para esto? Tendríamos que ver quizás un aumento, ¿no? Todavía en la incertidumbre, donde, bueno, pues la gente acuda a ese valor refugio del dólar, que en este caso ambos pares suelen funcionar, ¿no? Como valor refugio, pero ante el dólar suele llevar un poco la voz cantante. Y por último, si pasamos a lo que es el euro y las commodities, se ha mejorado un poco el euro frente al dólar, a los 1,13, vimos ataques a los 1,14 la semana pasada y bueno, pues en este caso creo que volver a adentrarnos en el nivel de los 1,14, los 1,15 debería de ser lo más sensato, ¿no? Si vemos una estabilización en la renta variable, creo que sí que va a ser bastante factible verlo. De cara a la subida de la Fed, podríamos ver algún debilitamiento más del euro, pero yo creo que bueno, sea prácticamente por descontado. Por tanto, en este caso, las posiciones largas de euro-dólar sería lo más sensato. Primer objetivo, estabilizarnos, ¿no? El rango de los 1,14,2, 1,14,8, sin llegar a tocar los 1,15, pero sí que sería factible ver ataques a estos niveles, ¿de acuerdo? Más que vueltas a la zona de 1,12, incluso como llegamos a ver la semana pasada. Por tanto, en este caso, posiciones largas también para euro-dólar. El crudo, fijaros, ¿no? Lo veíamos como perdía en este caso la trayectoria, ese canal alcista con máximos en los $87, estamos hablando del Brent, y los mínimos en los 72, 71 dólares. Lo perdíamos en los 70 y lo hemos llegado a perder hasta en los 60. Desde mi punto de vista, lo mismo, aprovechar posiciones largas. Consideramos que la OPEP va a conseguir, en este caso, otra vez, como vimos en anteriores ocasiones,
apreciar el barril cerca de los $80, podemos tomar como objetivo principal algo más estático en los $71. Pero creo que es un buen momento para trabajar posiciones largas en el petróleo con objetivo de corto y medio plazo, ¿de acuerdo? Descartar correcciones, pues evidentemente es bastante complicado. Creo que nos hemos encontrado en todos los niveles de mínimos bastante inesperados. Creo que llegar a perder el rango de los $60 es bastante más complicado. Ataques a la zona de 50 lo haría más por bastante complejo. Más probable adentrarnos en este caso en el rango de los $70, desde mi punto de vista, y con un posible, más que posible, contracción en la producción de crudo, ver el dólar por encima de los $71 sería bastante sensato. Por último, si valoramos el oro, no está teniendo un comportamiento para nada en este caso bueno. Hemos visto mucha incertidumbre en los mercados, no ha sido capaz de romper el rango de los $1.200 la onza. Lo estabilizamos a los 1.225 y lo mismo, ¿no? Vamos a estar viendo movimientos entre los 1.230, los 1.215, en ese pequeño rango lateral que vemos, bueno, pues que se empieza a formar. Vemos algún pico, ¿no? En este caso los 1.190. Pero creo que es uno de los activos ahora mismo, no es en exceso interesante, ya que, bueno, prácticamente ver rupturas por encima de los 1.230 lo vería bastante complicado, al igual que pérdidas por debajo del rango de los 1.200 también sería bastante complicado. O sea, al menos entre el rango de los 1.200, 1.240, todo lo máximo sería los movimientos más laterales más probables que encontremos en esta commodity. Y como siempre, fijaros, la volatilidad vuelve a repuntar, no hasta los máximos, ¿no?, que hemos visto en las dos fuertes correcciones. Fijaros, aquí la teníamos a mediados de octubre, aquí la teníamos prácticamente para finales de octubre. Hemos repuntado. Fijaros también cómo el precio del bono ha repuntado. ¿Por qué? Bueno, pues el miedo que genera la volatilidad hace que el capital pase de la renta variable a la renta fija. Por lo tanto, la relación entre el precio del bono y su rentabilidad es inversa. Si la rentabilidad del bono disminuye porque se están demandando muchos bonos, la TIR del bono, el precio se incrementa. O sea que el precio, a medida que haya mucho miedo en el mercado, debería de incrementarse. Pero bueno, si veis la tendencia en este caso de largo plazo es claramente bajista, ¿de acuerdo? Estamos viendo los ataques a la zona de 1.19 máximo. Ver alguna corrección aquí también sería sensato en cuanto, bueno, pues vuelve a la calma otra vez, la TIR se incremente y la renta variable vuelva a apreciarse. Si vemos una subida de tipos, en este caso en Estados Unidos, bueno, podríamos ver algún repuntamiento del precio del bono, sería sensato, ¿no? Siempre que estemos en una TIR de por encima del 3%, pues es probable que muchos capitales se deriven, ¿no?, a la renta variable. Si, bueno, tenéis cualquier tipo de duda, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma a través del email, a través del teléfono, y estaremos encantados de ayudaros. Espero que tengáis un muy buen día de trading y un saludo desde las oficinas de XTB.